Hoy es un día importante, le hemos venido contando este tema, es un día importante en el Senado de la República por dos grandes eventos. El primero de ellos es que el Pleno de la Cámara de Senadores ya aceptó la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, que presentó precisamente el día de antier y antier de ayer y el día de antier. Y de la semana pasada. Y después de una discusión muy intensa, el viernes, Álvaro Delgado. Sí, el viernes se presentó. Se quedó. Yo que tengo buena memoria, fíjate. Nada más. Me quedé pensando en otras cosas. La edad es así, ni modo. La edad que tengo de pronto hace que tenga lagunas mentales. Pero efectivamente el día de hoy el Senado, en la primera noticia que dices que daremos relacionada con el Senado, pues Medina Mora se queda sin fuero. Se queda sin fuero. Bueno, recuerde usted que en esta carta Medina Mora renuncia 11 años antes a su puesto como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o no se fue así nada más porque sí, no es que la hayan aceptado y simplemente ya terminó el asunto. No, hubo un intenso debate en el Senado de la República. Por supuesto que el Partido Acción Nacional mantuvo su posición de cuestionar las verdaderas causas, según explicó, las verdaderas causas de la renuncia de Medina Mora. Sí. En realidad las verdaderas causas las debió haber dicho Medina Mora en su carta, nunca lo dice, abre un espacio para la especulación que ha sido utilizada, como le hemos contado aquí, por el Partido Acción Nacional y también por la Coparmex. Sí, hoy el senador panista Gustavo Madero, quien fue presidente de ese partido, exigió al Ejecutivo Federal que esclarezca la renuncia de Medina Mora, que el propio ministro, como tú dices, Alejandro, no explicó. Madero dijo que si bien Eduardo Medina ha sido un personaje polémico, primero se debe saber si no se está solapando la corrupción, y agregó que el Senado no puede quedar silente. Nos toca, dijo, asumir una gran responsabilidad. Y precisamente para informarle a usted sobre lo acontecido en el Senado, tenemos en la línea a nuestra compañera Yadira Rodríguez. Yadira, buenas tardes, bienvenida a Los Periodistas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Álvaro Alejandro. Así es, a las 2 de la tarde, bueno, pues el Pleno del Senado aprobó por 111 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue un debate de 2 horas que fue justamente, lo abrió Gustavo Madero, el senador panista, cuestionando que Medina Mora pues no haya expuesto las causas graves que lo llevaron a renunciar al máximo tribunal y que aún así se le haya aceptado de inmediato la dimisión. Dijo que el silencio de Medina Mora no puede llenarse de complicidad y mucho menos cobijarse de impunidad, por lo que pidió a la Presidencia de la República explicarle al Senado los motivos por los que aceptó la dimisión solamente unas horas después de que el exministro enviara una carta sin fecha e incluso dijo sin ningún argumento. Señaló que las especulaciones de esta renuncia se van a acabar el día que las filtraciones que existen hoy por posibles delitos como lavado de dinero pasen a una investigación formal y en todo caso a sanciones. Vamos a escuchar lo que dijo Gustavo Madero justamente en tribuna al debatir esta autorización de renuncia. Vamos a escucharlo. Déjenme decirles, por más sospechosismo, ni siquiera cuenta con fecha la carta de renuncia. No tiene causas ni graves ni no graves. Y pido, solicito y exijo que no exista impunidad, que no vaya a haber un carpetazo simplemente porque ya se concedió la renuncia y ya se doblegó a un ministro de la Corte. En respuesta, Morena advirtió que los corruptos van a seguir cayendo en cascada. El senador Julio Menchaca rechazó que desde el gobierno federal se haya negociado un acuerdo de impunidad con Eduardo Medina Mora a cambio de que renunciara al máximo tribunal. Vamos a escuchar cómo lo dijo. No es a cambio de protección ni es a cambio de una prebenda que haya negociado este gobierno. Por eso hago una convocatoria a que en este hecho histórico no se confunda a la opinión pública pensando que esta decisión personal lleva detrás de sí una acción perversa gubernamental. En todo caso, quien tiene la respuesta ha declinado a su posibilidad de externarla públicamente. Sin embargo, el
elemecista Clemente Castañeda cuestionó por qué si Morena ya tenía sospechas o elementos de un mal comportamiento de Eduardo Medina Mora no haya hecho valer su mayoría en el Congreso e iniciado un proceso de juicio político en la Cámara de Diputados, y es que señaló que esto solamente abre la puerta a especulaciones de que su salida del máximo tribunal va mucho más allá de los señalamientos que hay en su contra y de las polémicas que ha generado. Dijo que lo que se pretende podría ser vulnerar la autonomía del Poder Judicial. La respuesta vino de otra morenista, de Malú Micher, quien lo rechazó. Dijo que aunque Morena considera que Medina Mora debió presentarse ante el Pleno del Senado para explicar las causas de su renuncia, él mismo declinó, lo que muestra, dijo, que sus motivos son tan inconfesables que prefirió guardar silencio e irse tal como llegó a la Corte, inmerso en una burbuja de desconfianza, con la única diferencia, señaló la legisladora, de que ahora lleva a cuestas la ignominia de su actuación y la vergüenza de no haber querido comparecer ante el Senado, que fue el que lo designó al cargo hace 4 años. El PRI, partido del que emanó justamente la propuesta para designarlo como ministro de la Corte, simplemente pidió no juzgar y respetar la decisión del ahora exministro de la Corte de no exponer sus motivos ante el Senado. Ricardo Monreal, bueno, pues después de 20 oradores cerró este debate pidiendo no convertir a la Cámara Alta en un órgano de enjuiciamiento ni defensa de nadie. Los votos en contra de autorizar la renuncia de Eduardo Medina Mora fueron de los panistas Víctor Fuentes, los emesistas Samuel García e Indira Kempis. Todos ellos tienen en común que son legisladores por Nuevo León y que, bueno, pues justamente argumentaron que este voto en contra es porque antes de presentar esta denuncia el ministro Eduardo Medina Mora emitió una resolución para impedir que el Congreso de Nuevo León pudiera sancionar al gobernador de esa entidad. Los 5 que votaron en abstención, Álvaro Alejandro, fueron la priista Claudia Edith Anaya, el panista Yulem Rementería y los emesistas Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo. Como ya les platicaba, a las 2 de la tarde formalmente Eduardo Medina Mora dejó de ser ministro de la Corte y la presidenta de la mesa directiva del Senado, la morenista Mónica Fernández, pidió notificar de esta decisión al presidente de la República para que envíe una terna al Senado de donde podría salir el relevo de este ministro. Es la información que les tengo, Álvaro, Alejandro. Yadira, te habla Alejandro Páez. Oye, temprano hubo una discusión, sino un planteamiento durante la mañanera sobre si Medina Mora se va, pues como si se hubiera retirado, pues con todo el pago, todas las compensaciones que recibe un ministro, que no son menores. ¿Se habló algo sobre eso durante la discusión? No se habló del tema que tiene que ver justamente con esto al tratarse de una renuncia, únicamente claro. se discutió, digamos, sobre el escrito de 2 párrafos que se presentó a la presidencia de la República, Alejandro. Y luego, ahí mismo, hoy sucedió algo pues realmente inédito, ¿no? Pues sí. el Rosario Ibarra de Piedra, pues recibirá la medalla Belisario Domínguez, Yadira. Efectivamente, Alejandro, y fue sin ningún tipo de oposición. De hecho, ya por unanimidad el Pleno hace unos minutos ha aprobado que ella sea quien reciba esta medalla en su edición 2019, y bueno, pues es que han señalado que es un reconocimiento a una luchadora social, a una mujer de izquierda, pero sobre todo a una lucha de 40 años en favor de los desaparecidos políticos y por las libertades en nuestro país. Así lo dijo, bueno, pues la presidenta del Senado, Mónica Fernández, quien señaló que es un justo reconocimiento para una mujer excepcional y de gran trayectoria. Vamos a escuchar cómo lo expresó. El Senado de la República confiere la medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra de Piedra como un justo reconocimiento por su incansable lucha y activismo por más de 4 décadas en favor de los presos, desaparecidos y exiliados políticos, y por sus esfuerzos para lograr que en nuestro país se reconozcan a plenitud los derechos humanos. Felicidades a doña Rosario. 12 senadores reconocieron en tribuna los atributos y cualidades que hicieron que la ex senadora, ex candidata presidencial Rosario Ibarra de Piedra fuera elegida hoy primero en comisiones, luego por el Pleno, para recibir la medalla Belisario Domínguez sobre las más de 450 postulaciones que se recibieron este año, Alejandro Álvarez. Y bueno, pues otro de los que habló justamente en favor fue Emilio Álvarez y Casa, quien dijo que la decisión de elegirla a ella no solamente es un reconocimiento a su lucha, sino que representa hoy más que nunca fuerza, luz y esperanza para miles de familias que siguen buscando
buscando a sus desaparecidos, y dijo además es un mensaje que envía el Senado de que se está acompañando esta exigencia de justicia. Vamos a escucharlo. La mejor manera de honrar la lucha de Rosario Ibarra y de todas esas mujeres es volver a insistir por la justicia. Todavía hay cientos de desaparecidos que no sabemos dónde están. Todavía hay familias sobrevivientes de esas épocas de la guerra sucia, de esas mazmorras, de esas cárceles clandestinas, de esos abusos de Estado. Esta medalla es una señal de esperanza, pero debemos estar absolutamente claros. Sigue esperando su turno la justicia. Este proceso todavía está abierto. Esa herida todavía sangra. Por eso esta medalla es un mensaje sin duda para las familias y por la justicia. Y bueno, pues va a ser el 23 de octubre a las 11 de la mañana en sesión solemne que el Senado entregue esta medalla que, bueno, pues como testigo de honor va a acudir el presidente de la República. La ceremonia se va a llevar a cabo en la antigua casona de Jicotencatl y además va a ser la entrega 68 y por séptima ocasión se le va a entregar a una mujer. La primera fue Rosaura Zapata en 1954, la más reciente había sido Julia Carabias en 2017 y ahora se aprueba por unanimidad hacer esta distinción a Rosario Ibarra de Piedra. Alejandro Álvaro. Yadira Rodríguez, muchísimas gracias por el reporte. Dos grandes noticias. Muchas gracias, Yadira. Hasta luego. Hasta luego, Álvaro. Alejandro. ¿Qué contrastantes personajes hoy en el Senado? Eduardo Medina Mora, un personaje ligado a la élite que ha gobernado México los más recientes 30 años, desde Carlos Salinas, su amigo, su benefactor, luego, no tanto con Zedillo, donde estuvo más en la vida privada, pero sí con Vicente Fox, con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, y ahora depuesto o renunciante, eso es lo formal, como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y Rosario Ibarra de Piedra, una mujer que es emblema de la lucha de una madre para volver a ver a su hijo desaparecido por las fuerzas del Estado durante una época cruenta, que hoy no solamente es necesario, sino urgente discutir. Una mujer que tiene ya 92 años de edad, es una mujer mayor, pero que durante más de 4 décadas fue una mujer incansable en defensa de los desaparecidos en México, desde que su hijo, Jesús Ibarra Piedra, fue desaparecido por las fuerzas de seguridad en 1974. Ella creó el Comité Eureka en 1977 y desde entonces no ha claudicado en su lucha, Alejandro. Por un lado, y por el otro lado, la otra cara de la moneda, que pues hoy también estuvo muy presente en el Senado. De hecho, ella no provoca discusión, él sí provoca una gran discusión, y por supuesto que me refiero a Eduardo Medina Mora, quien hoy ese mismo cuerpo legislativo lo convierte en un hombre sin fuero. Es muy importante decirlo así, se queda sin fuero, es decir, es un hombre que no tiene ya la protección de la Suprema Corte de Justicia. Es una protección que disfrutó durante mucho tiempo, quizá 2 décadas fue un hombre protegido por el Estado mexicano. Hoy queda a su suerte, básicamente queda a su propio pie y mérito, expuesto a lo que venga, porque y lo que viene no parece ser facilito para él, porque está bajo una investigación, no de una autoridad, eso es muy importante. No lo está investigando solamente México, sino lo está investigando Estados Unidos. La información que tiene en sus manos la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda es una información que les llegó desde el extranjero, lo cual hace casi imposible que pensar que Eduardo Medina Mora se haya ganado un boleto a la impunidad, como solía suceder en los sexenios anteriores,
aun cuando no le puso fecha a su carta de renuncia, aun cuando no explica una razón de peso para irse, para dejar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero hay un contraste adicional entre estos dos personajes, Alejandro, y usted que nos está siguiendo. El contraste en el caso de la medalla Belisario Domínguez se da entre Rosario Ibarra de Piedra, quien hoy por unanimidad ha sido honrada con este reconocimiento del Senado, y el contraste que marca con el personaje que lo recibió hace 4 años, me refiero a Alberto Balleres González, a quien apenas le alcanzó el número de votos en el Senado para otorgarle ese reconocimiento. Tuvieron que hacer fraude, yo lo publiqué en la revista Proceso, para que pudieran otorgarle la medalla Belisario Domínguez a Alberto Balleres. Es el fundador del ITAM, emblema, en buena medida, de la política económica que este país tuvo en las más recientes 3 décadas. El ITAM, una institución que ha formado profesionales muy importantes en México, pero que también ha sido un centro de formación de esta corriente neoliberal que durante los más recientes 30 años ha tenido boga en México.